Ok, entonces ahora sí vamos a entrar en el tema, después de esta introducción que nos ayuda como a entender la necesidad que Dios tenía de irse revelando poco a poco para que los hombres que se encontraban en esa condición pecaminosa, de ignorancia, de incredulidad, de idolatría, pudieran saber que el Dios creador del cielo y de la tierra, que con poder los sacó de Egipto y que los iba a llevar a la tierra prometida, ese Dios quería presentarse, darse a conocer. Y la forma como se dio a conocer fue a lo largo de el desierto, pero la centralidad de ese paso a lo largo del desierto es el tabernáculo. Esa centralidad, voy a mostrar una imagen que podemos ver aquí. Aquí se ve el tabernáculo y cómo todas las tribus estaban alrededor de ese tabernáculo. Este modelo fue diseñado por medio de AutoCAD conforme a las medidas que yo pude encontrar. Es una aproximación lo más cercano posible a la realidad según las medidas. Entonces aquí podemos ver las proporciones para darnos una idea de lo que era ese tabernáculo en el desierto. Mire la proporción del tabernáculo, que tiene una extensión superficiaria a lo largo de 100 codos, 100 codos, 50 codos, 100 codos, 50 codos, un rectángulo, y aquí esto lo vemos como un cerco o barrera que impedía que los hombres que se encontraban por fuera tuvieran el ingreso a la santidad de Dios. Entonces, la santidad de Dios, aunque estaba en medio de ellos, era preservada por medio de esta barrera o pared de separación que separa lo que es santo de lo que no es santo. Recuerdo que en Efesios, el apóstol Pablo dice que la barrera de separación que había entre el pueblo santo, o sea, los israelitas, y los gentiles, que no eran pueblos santos, esa barrera de separación fue quitada por medio de la cruz. Entonces, por revelación, Pablo puede ver que la única forma en que que el santo se pueda acercar al pecador, es por medio de la cruz. Cierro paréntesis. Entonces, aquí tenemos el tabernáculo. Voy a mencionar cómo Dios comienza. Voy a mostrarles antes, perdónenme, voy a mostrarles antes un paneo general, como si estuviéramos viajando a vuelo de pájaro por en el desierto, mirando las carpas o tabernáculos, y cómo en el centro de todo eso se encontraba la presencia de Dios. Y esa centralidad es la que Dios quería que ellos entendieran. Recuerde que antes se encontraba en el monte, era imposible tener acceso, solo Moisés pudo tener acceso, porque Dios le llamó, fue por la palabra de Dios, pero nadie más podía tener acceso, nadie más podía tocar ese monte, ni mucho menos subirlo. Bueno, Dios desciende y se establece en la tierra, y en esa tierra Él se establece, pero guardando su santidad. Recuerde, hermano, que Dios no puede, Dios es santo, y Dios no puede permitir que lo que no es santo se exponga a su santidad porque muere. Nadie puede ver el rostro de Dios sin morir. Nadie puede exponerse a la santidad de Dios en un estado de pecado. Entonces, Dios se guardó, y la forma como se guardó o la forma como Dios nos muestra su santidad, que está representado en su presencia, es por el arca de la alianza, la cual estaba
escondida, por así decirlo, o guardada más bien, guardada, no escondida porque todo el mundo sabía que ella se encontraba allí, pero se encontraba guardada, protegida. Nadie podía tener acceso a la presencia de Dios sin permiso. El único permiso era una vez al año y era el sumo sacerdote el que entraba con la sangre, como ya lo mencioné hace un rato. Entonces aquí tenemos el tabernáculo que estaba en su extensión de 100 codos por un lado, 50 codos por el otro lado, y estaba parado, esas paredes o barrera o cerco estaban paradas sobre postes, 20 postes de madera que tenían coronados en la parte de arriba, por así decirlo, un capitel de plata y una base de bronce. Sí, y se encontraban, vamos a mostrarlo más adelante, aquí vemos otra visión, otra vista más, digámoslo, clara, donde se ven las tiendas. Esto es mucho más extensivo, ¿no? Aquí simplemente dibujé esta partecita porque el programa no me daba para más, pero imagínense más de 1 millón de personas que habitaban por tribus, por familias, por carpas, en un orden militar, porque esto era absolutamente militar, es como un campamento militar que se movía en el desierto, donde el Señor pues es el comandante de las huestes espirituales y las terrenales, porque los ejércitos del Señor en la tierra eran los ejércitos de Israel, los que vivían en estas carpas y estaban listos para la guerra, tomar posesión de la tierra que Dios les había dicho que les iba a entregar. Vemos aquí en la parte frontal lo que es el acceso al tabernáculo. Esto es una pared, barrera o cerco, como lo quiera llamar, que tiene 2,20 m de altura, lo que impide que un hombre normal de 1,80 máximo de estatura pueda mirar por encima de él y mucho menos que pueda brincar el cerco y entrar a un lugar prohibido. Ese lugar solamente era para los sacerdotes que recibían las ofrendas por los sacrificios, las ofrendas por el pecado o las ofrendas de gratitud, de acción de gracias. Bien, vamos allí. Aquí tenemos una visión un poquito más cercana, donde vemos la puerta. Vemos las columnas que son 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y estas son las proporciones exactas según las medidas que muestra el libro de Éxodo. Allí puedes observar el capitel de plata, la base de bronce, las cuerdas, cómo se apoyaban las columnas que estaban apoyadas esas cuerdas o amarradas a unas estacas de bronce enterradas hasta la mitad. Todo esto tiene un simbolismo en Cristo. Todo esto nos está hablando de Cristo, porque Cristo es el lugar de la habitación donde el Dios Altísimo, que nadie puede ver, se da a conocer por medio de su Hijo. Entonces el tabernáculo nos habla del Hijo de Dios, pero también, como lo vamos a ver más adelante, nos habla de la iglesia. En el tabernáculo se encuentra, vamos a verlo, se encuentra escondida la iglesia. No fue presentada a Moisés ni a los profetas, pero el Señor la mostró en el tabernáculo y ahora lo vamos a ver por qué. Porque la iglesia se encuentra escondida en el tabernáculo. Bien, en la puerta aquí tenemos, no encontré modelitos vestidos de sacerdote. Están estos para que veamos la proporción, los animales que se encontraban a la puerta donde los sacerdotes recibían, los entraban, donde se encontraban los sacerdotes que hacían
que porcionaban los animales, los llevaban luego al altar de sacrificio en la mañana y luego en la tarde, donde se ofrecían sacrificios por el pecado, olor fragrante que subía a los cielos y que Dios recibía. Sí, esto ya es más perfecto del sacrificio que hizo Abel por causa del pecado, donde se derramaba la sangre del ganado que él tenía. Él era un pastor de ovejas y, bueno, entendiendo quién era él como hijo de Adán pecador, pero entendiendo también a Dios y lo que Dios le había hablado a sus padres, él entonces sacrificaba, porque su padre también se dio cuenta, o sus padres se dieron cuenta del sacrificio que los salvó a ellos el día que debían morir. Recuerde, hermano, que al final del capítulo 3, Dios dice que Dios los vistió de pieles de animal, lo cual nos muestra o nos deja ver que para sacar pieles de animal se tuvo que haber dado un sacrificio, y en ese sacrificio tuvo que haber sangre, derramamiento de sangre sobre la tierra, para que en ese derramamiento, en ese sacrificio sustituto, Dios perdonara temporalmente la vida del hombre. O sea, Adán, que representa al hombre, Adán, el varón y la hembra, que son Adán, un hombre corporativo, fue el hombre perdonado por medio de ese sacrificio, que ahorita lo vemos de una manera más perfecta aquí en el tabernáculo de Moisés. En esta visión, un poquito parecida a esta, pero más de cerca, ya nos estamos acercando a vuelo de pájaro para que miremos el tabernáculo, ¿sí? O miremos el santuario. Este es el santuario, o lo que yo les decía al principio, el Mikdash, o santuario, ¿sí? El tabernáculo es esto. Este es el tabernáculo, que es el lugar cubierto, que es la morada de la presencia de Dios, o sea, del arca. El arca estaba escondida en ese lugar. Bueno, ok, seguimos adelante. Esta es una visión desde el otro lado. Aquí vemos la puerta desde el otro lado, a los animales que están siendo preparados para el sacrificio. Este es el altar de bronce que estaba levantado sobre una base de tierra. Sobre esa base se colocaba el altar. Estas son las medidas de acuerdo a las proporciones exactas, para que podamos apreciar la proporción, el tamaño de este altar, con sus varas extendidas, todas de bronce, para que pudiera ser cargado por los levitas en el momento en que el tabernáculo de reunión se tuviera que trasladar. Recuerden, hermanos, que ellos iban de paso. Entonces, este es el diseño de la morada de Dios para aquellos que van de paso, porque no se han establecido todavía sobre la tierra. Cuando ellos ya se establecieron en la tierra, este tabernáculo prácticamente quedó en desuso y fue reemplazado por el templo que David quería construir, pero que no se le permitió construir porque sus manos estaban manchadas de sangre, pero a su hijo, el cual fue Salomón, su hijo, el que heredó y que quedó como rey, a él sí se le dio la facultad de construir el templo. Bueno, aquí tenemos otra vista, ya hemos descendido, estamos en la tierra. Esta es una vista en proporción, en perspectiva de cómo se veía el tabernáculo, cómo lo veía una persona que estuviera parado sobre la tierra. Mire que a esta distancia lo que se alcanza a ver del tabernáculo es apenas la cabecita. Y para que tú veas la cabecita tienes que distanciarte. En la medida que te acercas hacia la pared, ya no puedes ver el tabernáculo. Mire, aquí está una persona cerca de la pared, y por la altura, que es 2,20 metros, no puede mirar hacia el otro lado. De esa forma, Dios mostraba que su santidad
estaba guardada aún de los ojos, aún de la vista de los pecadores. Recuerde que el Señor solamente escogió a los levitas para que se acercaran a su santuario, y esto porque no participaron de la idolatría del becerro de oro, más los otros se quedaron afuera. Y estos que quedaron afuera representan a los pecadores. Aunque es un pueblo santo, está dividido en dos, entre los que no son sacerdotes y los que son sacerdotes. Recordemos entonces que la iglesia es el remanente tomado de entre las naciones y que son los sacerdotes del Dios Altísimo, cuya responsabilidad es conocer a Dios y darlo a conocer. ¿Sí? Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aquí vemos los postes de madera de acacia. Estas son las medidas en proporción. El cabezal de plata. La plata siempre nos va a hablar de redención, de un pago que se hace a fin de redimir. Y nos habla de Cristo, porque fue al precio de sangre que nosotros fuimos comprados, fuimos redimidos, reconciliados para Dios. El bronce nos habla de juicio. Entonces las bases eran de bronce, las estacas eran de bronce, y estacas que no estaban, no habían sido enterradas totalmente, sino enterradas hasta la mitad. Nos muestra también a Cristo muerto y resucitado, muerto por el hombre, o sea, ajusticiado por causa del pecado, pero en resurrección. Esta es la puerta. Miren las argollas que permitían que las cortinas se pudieran correr y poderlas entonces colgar. Era un diseño muy interesante, un diseño de Dios que nos muestra todo perfectamente medido, todo diseñado, todo material, la madera que nos habla de la humanidad, el lino que nos habla de la pureza, de la santidad. Fíjese que esta pared nos muestra la santidad de Cristo, ¿sí? Impidiendo, como el sumo sacerdote de Dios, que los hombres se acerquen a la santidad de Dios. O sea, Cristo viene a ser como un protector de nosotros, que nos pone en los lugares donde Él considera de acuerdo a la madurez espiritual que debemos estar. Todo esto nos está hablando del pueblo, del pecado, de la inmadurez, de la madurez, de la posición, ¿sí? Porque Dios quiere que lleguemos a los lugares más íntimos, pero no vamos a poder hacerlo si no estamos en una perfecta comunión con Cristo, que es el que nos lleva. Recuerde, hermano, que Él dijo, yo soy el camino, haciendo referencia a esta puerta de acceso al atrio, pero también dijo que Él era la verdad, haciendo referencia a la puerta de entrada al tabernáculo, y dijo que también era la vida, ya la voy a mostrar más adelante, haciendo referencia a la puerta o velo que permitía el acceso al lugar santísimo. Y dice, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. El Padre es Dios, su presencia, si no es por mí. Entonces, prácticamente les estaba diciendo que Él era el sumo sacerdote que llevaba a los hombres a Dios, que sin Él nadie, absolutamente nadie, se podía acercar a donde estaba Dios sí, el Dios santo, que hacía presencia en el desierto y que mostraba que su presencia partía del arca de la alianza. Aquí, bueno, estoy notando como el sol eso es algo que quedó, no me propuse,
pero podríamos decir que es la gloria Shekinah de Dios que estaba posándose justamente sobre el arca de la alianza. Entonces aquí tenemos una visión interna donde se ve más claro en proporción el lavacro, perdón, el altar de bronce. Hay dos altares, uno que es de bronce en el exterior, que es por causa del pecado para el sacrificio de los animales que se ofrecían cada día, en la mañana y en la tarde, y otro altar interno, que es el altar de oro, que estaba relacionado con las oraciones, la intercesión que el sacerdote hacía a Dios por causa de Dios mismo, pero también para que Dios hiciera presencia y se mostrase y les hablase y les diera a conocer sus propósitos. En medio del el altar de bronce y el tabernáculo, que es o Mishkan, es la palabra hebrea que se traduce tabernáculo, pero también sirve como para mostrar que es una vivienda, es un lugar donde las personas viven, es una habitación, es una morada y una tienda de campaña. Es la misma palabra que se usa para la morada de Dios, donde se encuentra el arca del pacto, y el lugar santo, que es por causa de que Dios mora en medio de ellos. Por eso entonces Dios les mandó a Moisés a construir un lugar especial para ministrar a Dios. Entonces a Dios se le ministraba por causa de él mismo en el lugar santo, lo vamos a ver más adelantico, y el atrio era por causa del pecado del hombre, por causa de la condición del hombre, tanto el hombre que estaba afuera viviendo en sus tabernáculos, como el sacerdote que entraba, a él se le permitía, pero también ese sacerdote en estado de pecado tenía que expiar sus pecados de la misma manera que los otros, por medio de sacrificios de animales, y guardar su santidad limpiándose antes de hacer los oficios sacerdotales, ya bien sea los que se hacían en el atrio como los que se hacían en el lugar santo. Entonces tenemos el lavacro para eso, para el lavamiento, el acicalamiento de los sacerdotes que ministraban a Dios. Muy necesario el lavacro, que nos está hablando de la misma palabra. El lavacro era de bronce, pero en el interior eran los espejos de las mujeres que los habían entregado, y cuando se colocaba el agua, cuando el sacerdote se acercaba, se miraba allí, se miraba y se podía entonces limpiar. Es como cuando vamos al baño y en el baño tenemos el lavamanos y al frente tenemos el espejo, entonces allí con ese espejo nos acicalamos, nos peinamos, nos cortamos la barba, los que tenemos barba, en fin, este era un lavacro sacerdotal que nos habla de la necesidad imperiosa de estar puros y limpios delante del Señor. Entendamos que este santuario, como su nombre lo dice, Mishkan, es el lugar del Dios Santo. Todo lo que hay allí, ¿sí?, adentro de este atrio, y con mayor razón adentro del tabernáculo, es santo, santo, santo. Y los que ministran a Dios deben ser santos porque Dios es santo. En esta otra imagen vemos más cerca el tabernáculo. Algunos se preguntarán por qué se ve así, si en las otras imágenes que hemos visto así no es, pero estas son las dimensiones exactas de las cortinas. Ya hablaré más adelante de las cortinas y lo que ellas representan. Vemos aquí las 5 columnas que se encontraban en la puerta de entrada al lugar santo. Estas son las proporciones. Estas columnas terminan en un capitel de oro que nos habla de divinidad, y en unas bases
de bronce que nos hablan de juicio. Entonces, aquí notamos algo interesante y es que todo lo que está en el atrio, todo lo que está en el atrio está en bronce. O sea, está bajo el juicio de Dios por causa del pecado. De modo que estas 5 columnas que dan al lugar externo se encuentran sobre basas de bronce. Y estas 5, uno preguntará por qué. ¿Qué significan 5 columnas? ¿Por qué no fueron 3? ¿Por qué no fueron 2? ¿Por qué no fueron 6? ¿Por qué 5 columnas? Yo tengo pues una interpretación mía personal, no necesariamente tiene que ser la de ustedes, pero pues la comparto, y es que el Señor nos habla de 5 ministerios. Los ministerios para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. Entonces, estos podrían ser esos 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, que están a la entrada del santuario y que son como inspectores que permiten la entrada de aquellos que han sido perfeccionados, pero no permiten la entrada de aquellos que aún no han sido perfeccionados, porque lo que se hace en el interior está totalmente restringido a una obra de santidad que se hace en Cristo. Recuerda, hermanos, que hablar del tabernáculo, para nosotros que ya vivimos en la era neotestamentaria, lo tenemos que hablar es de acuerdo a la revelación que la palabra nos da de estas cosas. Entonces, quizás para los israelitas el tabernáculo era algo, y era así, claro. Era el sitio donde se sacrificaba, era el sitio donde los levitas trabajaban, pero para nosotros nos está hablando de la iglesia, nos está hablando de la obra de la iglesia en un mundo a donde la iglesia se encuentra como el testimonio de Dios en Cristo para ser testigos, o sea, para hacer luz a las naciones, para ser la luz del mundo, para poder llevar al mundo el conocimiento del Dios Santo y enseñarle a aquellos quién es verdaderamente Dios, por qué Dios es santo, por qué Dios se le debe adorar de determinada manera, quién es Jesucristo su Hijo y cómo Jesucristo su Hijo nos permite en su obra de santificación, nos permite tener acceso a la morada celestial, a la parte más íntima, a la que únicamente tenía acceso el sumo sacerdote, pero que ahora ese sumo sacerdote, que es Jesucristo, nos incluye dentro de él al ser su cuerpo, porque la iglesia es su cuerpo. Entonces, si él camina, pues va a caminar con su cuerpo, desplazándose a donde él quiera ir. De modo que la iglesia, como su cuerpo, disfruta de los beneficios de la cabeza del ungido, que es Cristo, el sumo sacerdote, como dice el Salmo 133, hablando de Aarón, hablando de la unción, comparando la comunión que tienen los hermanos, cuán bueno y cuán agradable es disfrutar los hermanos juntos en armonía, así dice el Salmo, y lo compara con la unción que desciende de la cabeza de Aarón, pasando por las barbas, bajando hasta las vestiduras, ¿sí? O sea, esa unción, esa gloria, ese espíritu, es el que permite la vida de la iglesia, la vida en comunión, la vida en santidad, la vida en el poder de Dios. Nos lo muestra el Salmo 133, ¿sí? Sacerdotes ungidos, en este caso Cristo, sacerdote, sumo sacerdote, es el que nos permite disfrutar del servicio sacerdotal en el lugar más íntimo del santuario. ¿Dónde? En el lugar santísimo.
Esta es otra vista desde la parte posterior. Aquí se ve la pared del tabernáculo. Ahora la vamos a describir de qué es, por qué se ve así como feo, por qué la apariencia no es blanca, no es bonito, no es como las cortinas que separan, que son de color blanco. Color blanco es un color bonito que habla de santidad. Sin embargo, aquí estamos viendo algo que tiene un aspecto no muy agradable, ¿verdad? En el Mishkan, el tabernáculo, ¿sí? Porque el tabernáculo estaba cubierto. Vamos a hablar un poquito de esto. Bueno, voy a adelantarme un poco para acá y me voy a meter con las cortinas. Pero antes, esta es la apariencia del tabernáculo antes de ser cubierto. Miren las tablas, que son 20 en este sentido, 20 en el otro sentido, en el sentido del norte, en el sentido del sur, en el sentido del oriente, que es por donde sale el sol. Este es el oriente, y este es el occidente, la parte de atrás, donde se pone el sol. Entonces, así quiso el Señor que se ubicara el tabernáculo, mostrándonos también al sol de justicia, que la entrada es por donde sale el sol, y luego en la parte oriental donde el sol se oculta. Entonces, repito, vamos aquí a las tablas del tabernáculo, hablando del Mishkan, ¿sí? Aunque debiera comenzar por el arca del pacto, el candelero, la mesa de los panes y luego las cortinas, pues ya que tenemos esta imagen, menciono las tablas, que son 20 por un lado, 20 por el otro lado, 6 por el lado posterior, con 2 tablas, las voy a mostrar aquí. Este es el lado posterior, 2 tablas que sirven como de cuña para que todo esta caja pudiera estar perfectamente parada. Noten, hermanos, que están paradas sobre basas de plata. Y estas tablas en unión o en comunión, unidas por las varas, estas varas que se sujetan a anillos de oro, nos hablan de los ministerios, porque son los ministerios los que permiten que la iglesia, aquí estamos viendo la iglesia, fíjese, escondida para Moisés, escondida para los profetas, pero el Señor la ha revelado a los apóstoles y profetas que el misterio de Cristo es la iglesia. O sea que la iglesia estuvo escondida para el Antiguo Testamento, no estaba expuesta, por eso la encontramos cubierta. Si quitamos las coberturas, vamos a encontrar la iglesia, que es el santuario celestial, el santuario que permite que la presencia de Dios more en medio de, o tenga un lugar para morar que se encuentre en la tierra. Pues Dios ahora ya ha encontrado un lugar perfecto, un lugar justo, ya no por la sangre de animales, sino por la sangre del justo Cristo, para que Él haga morada perfecta en un santuario que tiene una conexión con lo celestial, pero tiene una conexión con lo terrenal. Aquí vemos lo terrenal. Lo celestial lo vamos a ver ahorita en las cortinas. Las basas de plata nos hablan de la redención, nos hablan de la sangre, nos hablan de la justificación y nos muestran que la iglesia está parada sobre una justicia perfecta. Por eso, por la sangre, porque fue comprada a precio de sangre, la iglesia puede estar parada delante del Dios Altísimo sin temor. Gloria a Dios por la obra expiatoria del Señor Jesús. Por eso, esto es misterioso.
Digo misterioso porque aunque se encontraba tapado. Todas estas imágenes, todo esto que vemos, todo esto que estamos viendo, el Señor nos lo quiso dejar a nosotros como un regalo para que pudiéramos vernos, ¿sí? Desde el tiempo antiguo, cómo Dios había escogido un santuario para habitar en medio de los hombres. Y el tabernáculo o el Mishkan, que se traduce vivienda, habitación o morada, es pues la iglesia hoy en día. Entonces, estos elementos que vemos que están relacionados con la iglesia, pues entonces los tenemos que entender como aquellos que sostienen a los santos. Estos son los santos, ¿verdad? Que son las tablas de madera de acacia forrada de oro. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, la madera habla de la humanidad, el oro habla de la divinidad. Nosotros somos humanos, pero estamos revestidos de Cristo. Este oro nos habla de las vestiduras de Cristo. Estamos revestidos de divinidad, participamos de la divinidad sin ser Dios. No somos Dios, pero participamos de la divinidad por medio de Jesucristo. ¿Sí? Bueno, tenemos entonces las varas, tanto por el lado sur como por el lado norte. Tenemos las varas por el lado occidental, por donde se pone el sol. Las basas de plata, que son 2 por cada tabla. Podemos ver que la tabla representa a un hombre y las 2 basas representan sus pies. Recuerde la imagen de Nabucodonosor, que tenía piernas y las piernas terminaban en barro. Las piernas terminaban en pies, el pie es mezclado barro con hierro. Muy diferente lo que es la imagen de la iglesia, cuyas bases o pies están parados sobre la redención. Vamos acá. Aquí vemos, hablando de la primera cortina, la cortina que ya cubre lo que acabamos de ver. Esa primera cortina está conformada de 10 cortinas de lino fino, torcido, con colores azul, púrpura y carmesí, en una longitud de 28 codos. 28 codos son una parte aquí, una parte en el techo y otra parte en el lado norte, diciendo que este lado de acá es el lado sur. Entonces, esto suma 28 codos a lo largo en una extensión de 10 cortinas que tienen un ancho de 4 codos, o sea, tendríamos 40 codos. 40 codos de largo, que son equivalentes más o menos a 18 metros. Si queremos tener las medidas, no las puse en metros, porque las medidas que el Señor da son medidas de hombre, o sea, codos. El codo es una medida de hombre que más o menos tiene 45 centímetros, pero para respetar lo que el Señor quiere mostrar, y es que el tabernáculo se construyó con medidas de hombre, y está hablando de Jesucristo hombre, hombre. Entonces Dios vive o habita en medio del pueblo, ¿sí? En su Hijo hombre, que es el que le permite a Dios descender y tomar tierra, por así decirlo, descender de los cielos y hacer su presencia en medio de los hombres que están en la tierra por medio de Jesucristo. ¿Sí? O sea, el tabernáculo nos habla, repito, de Jesucristo hombre en una comunión perfecta con la iglesia, que es su cuerpo, conformando el tabernáculo que guarda la presencia del Padre, la presencia de Dios Padre, la cual se encuentra sobre el arca que nos habla perfectamente de Cristo. Entonces, repito, y vamos avanzando, porque pues si nos quedáramos en los detalles, pues no
no acabaríamos hoy. Cada detalle nos daría para hablar un tiempito largo, pero se trata es de entrar como en las generalidades y de allí pasar al tema final, que es el que quisiera exponer si me queda tiempo. Entonces vamos con las cortinas, que son dos tendidos. Las cortinas son dos tendidos. El primer tendido, 10 cortinas de lino torcido. Repito, ya lo había dicho. 10 cortinas de lino torcido, ¿sí? Ese es color blanco, con colores azul, púrpura y carmesí, que nos muestran claramente al Señor Jesús. Entonces, son como, esa es la protección, el vestido, fíjese, del Señor Jesús vistiendo a la iglesia, de su santidad. El blanco nos habla del hombre santo, el azul nos habla del hombre celestial, el Hijo de Dios, el púrpura, color de sangre, nos habla del sacrificio, del holocausto, él siendo inmolado desde la fundación del mundo por el hombre. El color púrpura, perdón, carmesí, me equivoqué, es el carmesí, color de la sangre. Y el color púrpura es el color de la realeza. Entonces, aquí vemos estos cuatro colores, blanco, carmesí, púrpura y azul, como un distintivo perfecto del Hijo de Dios, pero también del Hijo del Hombre. También aquel, como lo muestra Lucas, como el hombre perfecto, el carmesí como lo muestra Marcos, como el siervo de Dios, como aquel que se entregó, aquel siervo que sirve para ser sacrificado, el color púrpura, perdón, carmesí, el púrpura como en Mateo, que se le presenta como el Mesías, como el Rey, y el azul finalmente como el Hijo de Dios, y los querubines lo distinguen como el hombre que está guardado, protegido por querubines, ángeles especiales que le guardan a él, le protegen. El otro tendido, lo vemos aquí. Aquí están los tendidos. Primer tendido que acabo de mencionar, que desde el punto interior, mirando hacia el techo, eso es lo que vamos a ver, o lo que los sacerdotes van a ver. Los sacerdotes no ven estos otros tendidos, que son exteriores, pero desde el interior, el santuario interior, fíjese, hermanos, que no se encuentran, las tablas están descubiertas, para el exterior están cubiertas, o sea, para el mundo la iglesia se encuentra escondida, pero para Dios en el interior se encuentra abierta, expuesta, protegida por Cristo, por estos coberturas o cortinas. La primera que acabo de mencionar, la segunda, pelo de cabra, este es pelo de cabra. Y sobre esas dos cortinas se encuentran las cubiertas del tabernáculo. Esas cubiertas también son dos tendidos. Una de ellas, las pieles de carneros teñidas de rojo, que nos muestran el sacrificio por el hombre, y las pieles de tejón, que es lo que finalmente cubre totalmente el tabernáculo o la carpa de reunión. Y pelos de tejón. El tejón es un animal de aspecto muy feo, es como una rata del desierto, y es el aspecto exterior del Hijo del Hombre, de Cristo. La Biblia dice que Cristo no tenía una apariencia, para los hombres no tenía una apariencia hermosa, no. Él en la cruz, imagínelo en la cruz, la apariencia de él, desangrado, los pelos de sus barbas arrancados,
moretones por todas partes porque le dieron golpes, una cruz de espinos coronaba su cabeza. O sea que la apariencia de este Hijo de Dios que se hizo hombre, para los hombres era desgarradora, escandalosa, espantosa. Y Dios lo está mostrando por medio de este tabernáculo. Nos está mostrando a Cristo, el protector de la iglesia, el que cubre a la iglesia, que finalmente es el templo de Dios. Entonces el tabernáculo siempre nos va a hablar del templo de Dios que camina en el desierto de la prueba, siendo enseñado, siendo probado, aprobado o desaprobado para volver a pasar el examen, pero en todas esas pruebas debe ir conociendo al Dios santo. Y para lo cual el hombre tiene que ser santo. Entonces, es hasta que lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la plenitud de Cristo. Todo, absolutamente todo, lo que nos habla el libro de Efesios, que podríamos decir es la gloria de la iglesia, es tomado o está en concordancia con este tabernáculo, porque dice que, voy a mostrarlo aquí arriba, dice que los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y los maestros son los que perfeccionan a los santos para la obra del ministerio, que es la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces, la edificación del cuerpo de Cristo es la edificación del tabernáculo que da morada al Dios de los cielos. Teniendo entonces estas figuras, o sea, si es la iglesia, entonces tendríamos que decir que estos podrían ser los supervisores, los que guardan la entrada a la presencia, guardan la entrada al lugar santo. Vamos a hablar un poquito del lugar santo más adelante, la importancia del lugar santo que está directamente relacionado con el lugar santísimo. Entonces, repito, dice que estos 5 ministerios perfeccionan a los santos para que los santos hagan la obra del ministerio. Pablo también en el capítulo 3 dice, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, para que cimentados y arraigados, habla del fundamento, en amor, seamos plenamente capaces de conocer con todos los santos. Y aquí vemos todas estas tablas, que mire la estatura que ellas tienen y ninguna de ellas rebasa a ninguna. Todas están a la misma estatura. Esta estatura es la estatura de la plenitud. Hasta allí todos tenemos que crecer a la estatura de la plenitud de Cristo, que es el varón perfecto. ¿Para qué? Para que ya no seamos como niños fluctuantes que son arrastrados por vientos de doctrina. Entonces, tenemos aquí, vamos a entrar al santuario. Ese es un corte que nos permite ver desde adentro lo que los sacerdotes que entran al lugar santo van a apreciar. Entonces, ¿qué aprecian hacia el techo? Aprecian la primera cortina. Esa cortina nos habla del Cristo celestial, del Hijo de Dios que cubre a la iglesia. Esta es la iglesia, estas columnas de madera revestidas de oro, paradas sobre bases de plata, o sea, sobre la redención, y tenemos estos 3 muebles en el interior del lugar santo, y adentro, miren la proporción, encontramos el arca de la alianza. Esto nos muestra algo muy bonito, y es que fíjese, aunque ahí está la presencia de Dios, que es el arca, representada por el arca, ese lugar no es muy grande. Es más grande el lugar santo. ¿Sí? Dios no quiere como mostrar que Él es el más grande, aunque Él lo es, Él es el más grande. De hecho, Dios es el más grande,
pero él se limita a vivir en un espacio pequeño, en medio del desierto. ¿Sí? Mire, hermano, quiero mostrarles algo aquí. Ya es una imagen a escala de cómo una persona mirando desde la altura normal vería esta estancia, que es la estancia del lugar santo, pequeño, ¿verdad? Lo cual nos muestra que no muchas personas podían entrar al servicio que era para Dios. Este lugar santo es por causa de la santidad de Dios, por causa de que Dios está en medio de este pueblo, entonces permanentemente se tenía que ministrar. ¿Cómo se ministraba? Por medio de estos tres muebles, que son figuras tipológicas de Cristo y la iglesia. El candelero. El libro de Apocalipsis nos dice que la iglesia es comparada con un candelero. La iglesia local es comparada con un candelero. Cuando Juan, el apóstol en la isla de Patmos, ve 7 candeleros, se pregunta, ¿y eso qué significa? Y ve a un hijo de hombre pasearse en medio de esos candeleros, se pregunta, bueno, ¿qué significan las estrellas en su mano? 7 estrellas y los 7 candeleros. Y la respuesta del ángel es que los candeleros son las 7 iglesias. Entonces, el candelero representa la iglesia puesta para ministrar a Dios en el lugar santo. Fíjese que es por causa de la santidad de Dios que la iglesia existe, o por causa de Dios mismo, que Dios se ha hecho de un pueblo sacerdotal que le conozca y le sepa adorar. Entonces, el candelero no está en el atrio, el candelero está en el lugar santo. Y esto hace referencia a lo que el Señor le dijo a la iglesia de Éfeso en relación al candelero. Le dijo, yo conozco tus obras, ¿sí? Pero tengo algo contra ti, y es que has dejado tu primer amor. Y ese primer amor está relacionado con la adoración a Dios en Cristo. Porque dice, has dejado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Recuerda de dónde has caído y ve y haz las primeras obras, porque si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Entonces, cuando entendemos esto y vemos la importancia del candelero en ese lugar, entendemos la función de la iglesia en Cristo para adorar a Dios de la manera que Dios ha establecido. ¿Cómo comenzamos? Con la adoración. Luego, ¿qué siguió? Una rebelión. Ángeles que quisieron rebelarse. Luego Dios responde con una restauración, pone a un hombre para que guarde el orden. Ese hombre no lo hace, es destituido, y luego Dios comienza a restaurar hasta que encuentra a un hombre que cree en él, que es Abraham, y de allí viene una descendencia, y de esa descendencia viene un pueblo. Ese pueblo es Israel, pero Israel no cumple con las condiciones que Dios desea para una verdadera adoración, y por eso entonces encuentra a la iglesia para que sea la iglesia la que le adore de una manera correcta. Pero ya a la iglesia de Éfeso el Señor le está diciendo, recuerda de dónde has caído, ve y haz las primeras obras, y si no, quitaré el candelero de tu lugar. Les voy a dejar esa palabra para más adelante. Voy a mostrar aquí los muebles y los significados para nosotros en el orden en el que vivimos, que ya no vivimos según el orden de Moisés ni de Aarón, sino que vivimos según el orden de Melquisedec, que es el orden de Jesucristo, sumo sacerdote de Dios. Ya estamos por causa o por las virtudes de la sangre, hemos sido constituidos en sacerdotes para Dios. Entonces, fíjese, sacerdotes para Dios es este lugar que estamos mostrando aquí, donde encontramos el candelero, que es la iglesia, los panes, la mesa de los panes, que representa
la comunión, perdón, representa la comunión de unos con otros, sí, porque el partimiento del pan es la comunión de unos con otros, pero nos habla entonces del pueblo del Señor reunido alrededor de la mesa de la comunión, y cada vez que vamos a partir el pan, entonces hacemos memoria del Señor, hacemos memoria de su muerte, y que por causa de su muerte o en favor a su muerte, nosotros ahora que no éramos pueblo, los gentiles, hablo a gentiles, porque si hay judíos, pues bueno, ellos, aunque también tenían promesas, ellos necesitaban también de la sangre de Jesús para ser establecidos en esta mesa de la comunión, que nos habla del partimiento del pan. Y este mueblecito que se ve aquí es el altar de oro. Todos estos muebles son de oro. Bueno, el interior es de madera, forrado de oro. Lo que se ve hacia el exterior es oro, que nos habla de Cristo, la divinidad, encerrando o protegiendo con su divinidad a la iglesia en su humanidad. Entonces, la mesa de madera forrada de oro, el altar de madera forrado de oro, y este altar de oro es el incienso que representa las oraciones, la intercesión, donde los sacerdotes se acercan a Dios. Fíjese que está cerca de la presencia de Dios. Al otro lado de este velo se encuentra el arca de la alianza. Algo ocurrió importantísimo, y es que por la muerte, por la sangre, el velo se rasgó, y al rasgarse el velo, la presencia de Dios quedó expuesta. Lo que nos muestra que a nivel ya, o en el nivel superior neotestamentario, el sacerdocio que ahora es en el Espíritu, por la sangre de Jesús, se puede acercar a Dios sin el temor de ser consumido por la santidad. Ya es Cristo el que cubre, ya es la sangre la que permite que seamos sacerdotes para Dios en el Espíritu. Entonces, hermanos, pues creo que eso es lo que vendría a ser el tabernáculo. Quiero hacer una mención importante a modo de concordancia para terminar, y es que cuando la iglesia comenzó, y esto lo vemos en Hechos capítulo 1 y capítulo 2. El capítulo 1 de Hechos nos muestra a Jesús diciéndole a ellos que el reino de Israel no sería restaurado en el tiempo en el que ellos pensaban, que Dios ha dispuesto tiempos y sazones que no les es necesario conocer a ellos, pero que ellos serían sus testigos. O sea, el Señor quiere enviar a sus discípulos a las naciones para que den testimonio de Él, llevando el evangelio del reino, a fin de que los que oigan el evangelio puedan arrepentirse, convertirse, bautizarse y ser añadidos a la iglesia de Jesucristo. Entonces le dijo que iban a recibir poder, y ese poder sería el Espíritu Santo que Él enviaría. El Espíritu Santo, efectivamente, en el día de Pentecostés, como en lenguas de fuego, se posó sobre ellos, mostrando que la iglesia, como el candelero, era encendido por el poder de Dios. Ya entonces 120 se habían constituido en la primera expresión de la iglesia de Jerusalén, que salía afuera por medio de ellos, sí, que habían sido llenos del Espíritu, y que hablaban en lenguas y profetizaban y daban testimonio de la gloria de Dios. Y Pedro, que se levantó, comenzó a predicar y a anunciar la salvación que era por medio de Jesucristo. Entonces, después de esa predicación, los que recibieron, dice la palabra, se bautizaron en el nombre de Jesús, y fueron añadidos cerca de 3,000 personas. Y después dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, y quiero hacer referencia al arca, no la tengo aquí, pero la voy a mostrar acá. Hace referencia al arca, porque los apóstoles predicaban ¿de qué? Predicaban de Cristo.
pero también enseñaban acerca del Padre y acerca del Espíritu Santo. Entonces, la doctrina de los apóstoles es la Trinidad en pleno, cuya centralidad es Cristo. Y el Padre no se va a poner celoso por eso. La centralidad es Cristo, el arca como figura de la presencia de Dios, porque aquí en el arca que vemos a Cristo, vemos la gloria Shekinah como la presencia de Dios en el Espíritu. Ya que vemos la comunión que el Padre tiene con su Hijo, esté el Hijo donde se encuentre, y quien tiene comunión con el Hijo, tiene comunión con el Padre. Entonces, ese era el testimonio que los testigos tenían que dar en todas las naciones, ir y anunciar este evangelio del reino, mostrarle a las naciones o mostrarle a los gentiles, a las personas que oyeran el evangelio, que había llegado un tiempo de gracia especial donde los pecadores podían accesar a la presencia de Dios por la sangre de aquel que murió en la cruz. Entonces la iglesia comenzaba siempre en los lugares donde se predicaba de Cristo, y tenemos doctrina de los apóstoles. Luego dice comunión de unos con otros, nos está hablando del partimiento del pan, que es la comunión de la iglesia, y también nos está hablando este partimiento del pan del sacrificio del Señor Jesús, ¿cierto? O sea, cuando nos acercamos a Él y partimos el pan y tomamos la copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él venga. Y luego dice, y las oraciones. Entonces, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el arca, y fíjense que ahorita viene el ministerio sacerdotal para Dios, que es la comunión de unos con otros, la mesa de los panes, el partimiento del pan en la misma mesa de los panes, y las oraciones, el altar de incienso, teniendo al candelero para alumbrar estas obras delante de Dios. Entonces, la importancia del candelero es definitiva en este sitio, porque sin el candelero estas obras no se pueden hacer. Sin la iglesia en ese lugar, la iglesia que es la que trae la presencia de Dios y de Cristo, el testimonio no va a ser un testimonio real, sino que va a ser un testimonio falso. Eso nos muestra, pues, lo que el Señor le dice a Juan, que le dé a conocer al ángel de la iglesia de Éfeso, que se debe arrepentir para que el candelero no sea quitado de su lugar, que debe regresar a las primeras obras, y las primeras obras las encontramos entonces en el libro de los Hechos, lo que ellos hacían. Y a eso es a donde el Señor llama a la iglesia a perseverar hasta que el Señor venga. Ya vienen, las señales nos muestran que está muy cerca el día de su venida, y entonces hay una palabra de exhortación importante para que estemos alineados en estas cosas, para que entendamos lo que significa el tabernáculo como el lugar de adoración, el lugar donde se oficia o se sirve a Dios por medio de Cristo, que es el sumo sacerdote, a fin de que tengamos una adoración que sea aprobada. Entonces, pues hasta allí creo que sería mi compartir para el día de hoy. Les agradezco, hermanos, su paciencia